Ya de regreso aquí a su programa Voces Ciudadanas. Y bueno, les decía, como siempre, tenemos un súper invitado, gran amigo, Oscar. ¿Cómo estás? Gracias, Qué encantado gusto y con saludarte. mucha ilusión de estar aquí en este programa No, bueno, el honor es para compartiendo, nosotros. no, para mí, y ojalá que podamos compartir con ilusión pues la propia experiencia sobre este enorme hombre que Enorme hombre. vamos a canonizar, que el Papa va a canonizar este domingo, y yo creo que como hombre se puede aprender muchísimo de él. Bueno, ya veremos las facetas. Fue un hombre que tenía muchas facetas, con muchas caras a lo largo de su vida, incluso varias vocaciones. La primera vocación que le surge a él, precisamente para defender Polonia, que es un país sin fronteras naturales, la primera vocación que le viene o que él siente es curiosamente la de poeta, porque Ok. Polonia es un país muy especial, muy cargado de espiritualidad y con una gran literatura, una gran música. Creo que hasta el contexto de su vida va de la mano con ese gran hombre, con esa trayectoria, es decir, desde donde nace, cómo nace, la familia, todo ese contexto creo que resalta en lo que va a suceder a lo largo de lo que sucede a lo largo de su Sí, sí. historia y que bueno culmina en un evento importante este domingo. Sí, fue un hombre, un gran patriótico, un gran patriota más bien. Y como te decía, su primera vocación comienza con la de actor o poeta, porque él quiere defender ante la invasión nazi y después inmediatamente rusa, quiere defender ante todo la identidad polaca a través de la literatura. En ese contexto es invitado por el cardenal Sapieha al instituto y se ve obligado a estudiar filosofía al inicio. Y él mismo confiesa que le costó un poco la filosofía al inicio, pero encontró en la filosofía no tanto un rollazo que aprenderse de memoria, como a veces piensa la gente, sino una serie de cuestionamientos serios sobre el sentido y significado de la vida. Entonces, eso le introdujo a un mundo totalmente diferente, y yo lo llamaría su segunda vocación. O sea, fue una herramienta para la filosofía de vida. Sí, y se metió en serio a la filosofía, Así es. justo como una herramienta y como un camino, una perspectiva en la vida, de encontrar o buscar más bien el sentido y significado de la existencia humana, esta existencia que dura muy poco y que a veces, porque estamos drogados por el Así trabajo o es. por las prisas Y te iba a o lo que comentar qué sea. es lo que nos hace falta, ¿no? Porque decíamos, bueno, de qué forma podemos tener una filosofía, una espiritualidad, algo que nos motive y que le dé sentido a lo que estoy haciendo, independientemente de lo que nos mueve, Sí. ¿no? Sí, justo, o sea, tú has dicho la palabra clave, lo que nos hace falta. O sea, lo que nos hace falta, sí, es dinero, trabajo, que la economía crezca, porque tenemos una crisis económica espantosa, pero en el fondo la gran crisis es una crisis humana. O sea, nos hemos olvidado que somos humanos y nos han impuesto, por las ideologías o lo que sea, nos han impuesto una visión animal o biológica del ser humano, y precisamente esas tres cosas, esas tres grandes vocaciones que tuvo Juan Pablo II es lo que nos falta. La vocación a la literatura, contemplar, disfrutar, saborear las cosas. La vocación a la filosofía, o sea, pensar y cuestionar los que hacemos aquí. Y la tercera, la vocación a la teología, Claro. que es otra perspectiva. Igual, la teología no es un choro o un rollo que aprenderse o religión, no, más bien es una perspectiva de vida. Es tratar y esforzarse, dentro de lo que cabe, de ver las cosas y verse a uno mismo ¿Cómo las desde el puede uno, proyecto exacto, proyecto que de se Dios? tiene? Y el proyecto en griego se dice misterio. Entonces, esto es una de las palabras clave de este hombre, que vivía en clave de misterio, o sea, de buscar el significado de todas las cosas a la luz de Dios. Primero es la filosofía. Se hace filósofo él, Poeta, poeta. poeta y actor, filósofo Trasciende y como actor y teólogo. poeta. Sí, digamos que su vocación de poeta, aunque nunca, digamos, no la explotó a fondo, fue el punto de partida para estas otras dos Perfecto. vocaciones. Sí, sí. Él había dicho que ya no quería escribir nada, digamos, de literatura y poesía, y ya siendo papa, escribió una serie de poemas que están editados, se pueden incluso ver en internet,
que son reflexiones muy bonitas sobre la vida y ya casi al final de su vida una reflexión y son casi una despedida. Bueno, porque otra de las facetas de este gran hombre era la lucidez con la que iba enfrentando las diversas facetas de su vida. Él era muy consciente al final de su vida que, primero del dolor que estaba en las últimas, físicamente hablando, y para él eso fue una preparación lenta para el encuentro con el Padre. Pero ya ahí en un área de santidad. Es decir, ahí ya él tenía desarrolladas todas estas virtudes. Sí. Pero el joven, aquel que hablábamos que entra a la filosofía, profundiza en la filosofía para darle sentido a su vida, deportista, un hombre de mucho deporte, ¿qué sigue después? ¿Cómo se va? ¿Cómo llega? Bueno, en realidad, por el testimonio de muchos de sus compañeros, ya lo consideraban santo, o él, digamos, desde joven tenía la convicción de que había que tender a la perfección. Pero no por ser perfectos o ser un líder o ser mejor que los demás, sino una perfección por amor a alguien. Y eso es lo que hace a un santo, ¿no? Ser perfecto, pero por amor a una persona. Entonces, él, pues a los 20 años entra al seminario. Hay que recordar que a los 9 años ya había perdido a su madre. Justo en ese periodo pierde a su padre, que muere de una enfermedad terrible. Él habla que como estaban ya en la guerra, Polonia había sido invadida, a él le toca velar solito a su padre en su propio domicilio. Estaba trabajando también en una compañía de piedras, en un picapedrero. Así es. Y también trabajó en la industria Solvay, que es una fábrica de químicos, que después, ya como pontífice, fue a visitar ahí en Polonia y en el norte de Italia. Entonces, fue un hombre al que le marcó el sufrimiento. Claro, o sea, no el sufrimiento por el sufrimiento, sino la visión que él tuvo y la visión espiritual que tuvo del sufrimiento. Porque el sufrimiento de por sí, como él lo dice en su gran escrito Salvifici Doloris. O sea, ya edad de los 20 años, siendo un universitario, pues ya canalizaba el sufrimiento distinto a como lo hacemos normalmente y más a esa edad, ¿no? Sí, y le tocó ver la muerte. O sea, la muerte, bueno, no solo de su madre, de su padre, sino también de un compañero. A un compañero le estalló una dinamita, se le cayeron un montón de piedras encima. Y dice, por primera vez, aunque ya había muerto su padre y su madre, por primera vez toqué la muerte con la mano, porque era un compañero, o sea, del que no te esperas que va a morir. Entonces, esas experiencias fuertes le fueron marcando. Ya después entra al seminario, es ordenado sacerdote. Desde el inicio su obsesión era estar con los jóvenes. Digamos, los jóvenes y en general la gente le comunicaban una gran energía, una energía espiritual. No era solo por estar o darse baños de pueblo, ¿no? Sino que la fe de la gente, y él lo decía después en algunos escritos, la fe de la gente le contagiaba. Y eso hasta su pontificado. Entonces organizaba viajes clandestinos con jóvenes, porque hay que recordar que en Polonia, que ya para esas épocas era un país comunista, la religión estaba prohibida, entonces y las reuniones, todo tipo de reuniones estaba prohibida. Él se llevaba grupos de jóvenes a la montaña y en la montaña hacían oración, convivían de una manera muy espontánea. De hecho, bueno, yo participé, no vayan a pensar que soy de tiempos de Carol Voltigua, aunque parezca. Pero yo participé después en una serie de grupos, los montañistas Voltigua, inspirados precisamente en ya en Italia, me tocó vivir muchos años en Italia, inspirados en esa espiritualidad de la montaña, porque tiene mucho. Bueno, y hasta hoy las jornadas de la juventud son sí. fundadas por Juan Pablo, sí, su santidad Juan Pablo II. Y tienen ese elemento, digamos, de caminata, de peregrinación, de estar en contacto con la naturaleza para contemplar, y también tienen elementos culturales, visita de algún santuario o alguna zona arquitectónica importante. Y aquí en México tenemos muchísimos lugares en los que se pueden hacer estos grupos Voltigua, ¿no? A veces pensamos que es inseguro, pues se camina. Qué vida, Qué vida y qué difícil, pero digo, qué difícil para él en ese sufrimiento, pero cómo lo canaliza y eso es lo que lo hace llevar hasta donde nos vas a platicar regresando el corte.
Claro ¿Te que parece? Sí, sí. Muy bien. Muy bien. No se vaya. Regresamos. Estamos hablando de Juan Pablo II con Óscar Perdiz. Regresamos.